presentarnos, somos la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, que es una universidad promovida y patrocinada por el Obispado de Chiclayo en el departamento de Lambayeque, al norte del Perú. Dentro de la universidad tenemos el Instituto de Bioética, que es un instituto de investigación para temas relacionados con la vida, con la dignidad de la persona, y de todas maneras también pues tenemos un instituto de familia que también estudia el tema de la familia, y en esta oportunidad ambos institutos nos hemos tratado de unir para potenciar esta conferencia, tratando de darle una mirada especial a estos 100 años del Papa Juan Pablo II, de su nacimiento. Ambos institutos bebemos de la sabiduría de Juan Pablo II, de sus escritos, y hemos querido pues organizar esta conferencia con mucho cariño. También un agradecimiento especial a la rectora de la universidad, la doctora Patricia Campos, que el día de hoy también nos está acompañando, muchos profesores también de la universidad que nos acompañan, y de forma especial pues paso a presentar al ponente del día de hoy, el padre Juan José Pérez Soba Díaz del Corral. El padre Juan José pues es doctor en teología por el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios del matrimonio y la familia, en sede en Roma, Italia, centro perteneciente a la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, licenciado en teología por la especialidad de moral por la Universidad Pontificia de Comillas, España. Ha sido vicedecano y catedrático de Teología Moral Fundamental en la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid, profesor ordinario del Pontificio Instituto Juan Pablo II para los estudios de matrimonio y familia desde el año 2012, miembro del Consejo de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española desde 1998, es profesor catedrático, conferencista y ha asesorado numerosas tesis de teología y ciencias religiosas. Ha escrito distintos artículos de investigación sobre temas morales en revistas especializadas. Entre los libros de su autoría y coautoría tenemos El amor, Introducción a un misterio, Creer en el amor, un modo de conocimiento teológico, la pastoral familiar, entre programaciones pastorales y generaciones de una vida, y el último libro reciente, que es El encuentro al pozo, cómo hablar de la fidelidad al emotivismo postmoderno. Sin más, pues un agradecimiento profundo al padre Juan José, que el día de hoy nos está acompañando, no solamente con él, un agradecimiento especial que el día de hoy nos está acompañando. Muchísimas gracias, padre, y dejo a usted las palabras. El día de la conferencia del día de hoy es la herencia de una paternidad de San Juan Pablo II, el Evangelio de la vida y la familia. Muchísimas gracias, padre Juan José. Muchas gracias, Rosita. Muchas gracias a la doctora Patricia por esta invitación de la Universidad de Santo Toribio. Todo está tan atenta a todos estos asuntos de familia y de vida. Y lo hacemos en este día del centenario de Juan Pablo II, de su nacimiento, y que es para nosotros, por lo tanto, ante todo, no solo un recuerdo, sino ante todo una llamada para un futuro. Por eso doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma el nombre de toda paternidad en el cielo y en la tierra. Así empieza lo que podemos denominar el himno de la caridad, que contiene la carta a los Efesios, pero también es el modo como Juan Pablo II eligió como hilo conductor de la carta a las familias, para indicar dónde estaba el misterio propiamente de la familia en el misterio de una paternidad. Es allí donde tenemos que entrar para que podamos conocer la paternidad que mismo Juan Pablo II nos transmitió con su vida. Él aprendió de Dios y quiso comunicarla precisamente para que fuera esa paternidad su gran mensaje. Son mensajes que están unidos a la vida, pero que podemos entender fundamentalmente como lo que nos hacen vivir con una vida mayor. Por eso él comentaba que el apóstol, doblando las rodillas ante el Padre, que toma toda paternidad en los cielos y en la tierra, pone ante nuestra consideración, de cierto modo, el mundo entero de los seres vivientes, tanto los espirituales del cielo
como los corpóreos de la tierra. Cada generación halla su modelo originario en la paternidad de Dios. Cuando de la unión conyugal de los dos nace un nuevo hombre, este trae consigo al mundo una particular imagen y semejanza de Dios mismo. En la biología de la generación está escrita la genealogía de la persona. Por eso es lo que él quería decir. La historia de la persona empieza con su genealogía, es decir, con darse cuenta de que ha sido generada. Nadie nos hemos dado la vida a nosotros mismos. Todos la hemos recibido. Saber lo que significa recibir la vida e insertarse en una vida que ya nos ha precedido es el modo propiamente de poder ser conscientes. Y esto es lo que Juan Pablo II quiso transmitirnos en primer lugar. Y por eso podemos considerar lo que ante todo es su herencia. El ver que ya Juan Pablo II no está entre nosotros físicamente indica como su vida es ya hecha un todo. Y que ese todo que podemos ahora tener lo podemos valorar precisamente para ver de qué manera ese todo que nos ha dado al mismo tiempo es lo que pide de nosotros. Y eso es. La herencia podemos verlo no simplemente es dar cosas, sino es el testimonio de que una persona que ha vivido para nosotros. Lo que ha querido es darnos lo mejor. Y por eso saber recibir una herencia no es simplemente tener una cosa para nosotros, sino tenerla para entender que a la persona que nos lo ha dado, lo que desea es sobre todo que dé fruto en nuestra vida. Lo que quiere un padre es que el hijo crezca, que el hijo sea verdaderamente aquel que lleve a plenitud su vida. Y la herencia tiene ese objetivo, que nosotros realmente crezcamos con ella, haciéndola nuestra sea también pues, nuestro horizonte y nuestro futuro. Por eso es un compromiso. Nosotros haber conocido a Juan Pablo II, creo que todo esto de presente lo habréis visto, él también estuvo en Perú y estuvo justamente en la Universidad de Chiclayo, donde guardáis ese monumento a Juan Pablo II para indicar cómo la bendijo, pues es el compromiso de que aquello que hemos recibido tiene que ser nuestro de la manera más profunda, para que al mismo tiempo sea la promesa de un futuro mejor. Esta es la vida abundante que nos ha querido transmitir y que él mismo testimoniaba con su propia existencia. Tenía una existencia grande, con su presencia siempre se notaba de que estaba lleno de Dios. Y eso es lo mismo que para nosotros ahora recibirlo significa de verdad transmitir esa belleza y esa grandeza a todas las personas. Por eso lo primero que tenemos que ser presentes es que tenemos que tener la conciencia de la paternidad. Eso es un momento en el que ahora, pues tantas veces se habla del eclipse del Padre, ¿no? Y tantas veces de que no, el Padre no está presente, de que la paternidad se habla como si fuera una negatividad. No, realmente el que nazcamos de un Padre nos da una profunda esperanza. Ciertamente la Escritura que constantemente nos habla de la paternidad de Dios, de esa paternidad que tiene que ver con el misterio de Dios mismo, nos presenta ante todo una imagen. En el Apocalipsis aparece de un modo muy particular. Dice, hay un signo apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies, una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, está encinta y grita con dolores de parto. Ese signo es de un nacimiento, de una generación, de una vida, dentro de un panorama de luz. Todos vosotros lo tenéis muy presente porque esa es la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? La recoge plenamente y entendéis de qué manera si la Virgen de Guadalupe fue un signo para toda la evangelización de América, ese signo que tiene esa generación de la vida desde una paternidad, ese signo que tiene que tener como un sello en nuestro corazón para que nosotros lo podamos. ¿Por qué es un signo? Porque no dejamos de verlo, porque realmente nos indica lo que es un horizonte. Es lo que constantemente nos llama para poderlos hacer nosotros, ¿no? Ese signo es de la presencia de Dios
cómo en la paternidad, en las generaciones de los hombres, está la esperanza de todos ellos. Y por eso tenerlo presente, entender que es la luz, el sol, la luna y las estrellas, como todo lo que genera la luz, es la luz que ilumina nuestra vida, también en la oscuridad, para indicar ese final que será el día que no tenga ocaso. Entonces, es el gran signo. Un signo de la generación, un signo de la paternidad. Pero es un signo amenazado. Inmediatamente aparece otro signo. Dice, y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo, que siete cabezas y 10 cuernos. Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo. Recuerdo muy bien estas palabras porque Juan Pablo II las explicó en la Jornada Mundial de la Juventud en Częstochowa, justamente cuando acababa de caer el muro de Berlín, y se reunía a los pocos meses esa unión multitudinaria en que por primera vez podían venir tantos jóvenes del este de Europa para estar presentes. Él quiso hacer el día de la Asunción de María, ponía ese signo en el cielo. Y le decía como era un signo que está en medio de las luchas de los hombres. No podemos ver este mundo simplemente como una armonía, no, es un mundo que está en lucha, que solo así se puede comprender verdaderamente cuál es también nuestra posición, que no es claro que buscamos la paz, pero es una paz que necesariamente no se da en la pasividad, sino en nuestro compromiso por un sentido. Y por eso esa realidad, ¿dónde está esa lucha? Él no la ponía en una lucha de la violencia. Una de las frases que habéis puesto es precisamente como la violencia engendra violencia, ¿no? Es una lucha que está en el corazón del hombre. Por tanto, ver esa lucha en nuestro corazón tendrá que marcar cuál es el sentido de la vida recibida y cómo lo podemos negar. Cómo realmente podemos olvidar ese signo en los cielos que nos tiene que guiar y ver en cambio pues, lo que puede ser simplemente son signos de poder, mientras en el cielo se presentan la luz, que es algo que no podemos agarrar, que simplemente nos ilumina, que nos envuelve, no es algo que simplemente no dominemos, sino que nos domina y nos llama. En cambio, los signos del dragón, ¿qué son? Los cuernos, las cabezas, es señal de poder y de dominio. Esa es la diferencia entre algo que nos hace libres, una vida que queda iluminada como un camino hacia una plenitud. En cambio, es el signo que tenemos del poder que nos puede dominar, que quiere dominar el mundo y precisamente no quiere que el hombre mire el cielo. Por eso está escrita en el corazón del hombre. ¿Y qué es lo primero que nos dijo Juan Pablo II, por lo tanto, en su misa inaugural de pontificado? No tengáis miedo. No tengáis miedo en la lucha. Precisamente el dragón lo que quiere es inspirar miedo. Lo que quiere es que retrocedamos ante él. Entonces, en cambio, ese signo lleno de luz nos atrae y con su belleza hace que podamos vencer aquello que nos retrae para acercarnos a él. Y junto a ese no tengáis miedo, lo que explicaba, ¿por qué no tenemos que tener miedo? Lo decía con esa frase tan fuerte que repitió tantas veces su pontificado. Porque Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Solo Él lo conoce. Estas afirmaciones en que nos puede ver cuál es la sabiduría, ¿no? La sabiduría es que Cristo conoce nuestro corazón. Y nadie más en el mundo lo conoce. Y que por tanto una persona sabia es el que habla al corazón de los hombres porque eso cambia las vidas. Y cambiando esas vidas cambia ciertamente. La paternidad tiene que ver con el ser pastor porque llama a cada oveja por su nombre. Los llama a los nombres significa ciertamente de qué modo tenemos que ver con el misterio de nuestro corazón que Dios conoce. Esa es la conciencia de ser hijos. Conciencia de recibir la paternidad, un don tan grande,
para que en la lucha tengamos siempre la esperanza de que Él nos ha vencido. Es así, desde una paternidad, como podemos entrar en el Evangelio de la vida, que tiene que ver, por tanto, fundamentalmente con que la vida es un don. Para eso recogemos en el Evangelio de la vida es un don, esa frase primera de Isaías, que luego coge el apóstol San Pablo en la carta de los Romanos como un principio de lo que es el Evangelio de la vida. Qué hermosos son los pies, los que anuncian la buena noticia. Qué hermoso es ser mensajero de una buena noticia. La noticia de que trae la paz, que trae el bien, que trae la vida. Eso es el Evangelio. Coger el Evangelio como aquello que toca el corazón del hombre y lo abre una esperanza, es precisamente verlo como tiene que ver siempre con la vida. O sea, una de las grandes dificultades que tenemos en el cristianismo actual es haber hecho a veces el Evangelio como un libro y no la vida. El Evangelio es más que los libros. Por eso hay 4 evangelios para indicar que el Evangelio no es eso, sino todos los escritos apuntan al Evangelio de Cristo. Que el Evangelio sea Cristo significa que es su vida. ¿Y qué es la buena noticia? Que es vida nuestra. La luz se ha hecho vida. Y la vida estaba entre los hombres. Ese prólogo del Evangelio de San Juan nos indica fundamentalmente cómo la buena noticia tiene que ver con la vida. Es imposible que el Evangelio no hable de la vida. Y que entonces, ¿qué no es hablar de la vida? No se habla de la vida cuando se convierte la vida en un número, ya sea un número económico. ¿Cuánto vale una vida? Pues tantos números. O un número político. ¿Qué vale la vida? Pues un voto. No es eso lo que vale la vida. La vida, por lo tanto, es ciertamente un misterio en el sentido, y pues es una buena noticia los hombres. No es una buena noticia simplemente decir que han descubierto una máquina nueva. No, si la máquina es buena es porque nos da vida, porque nos ayuda a la vida, más que nos da vida, nos ayuda a la vida. Y es así donde podemos ver realmente este misterio de la vida. Entonces, ¿por qué es una buena noticia? ¿Por qué es un evangelio de la vida? Porque eso es lo que afirma Jesucristo de un modo absolutamente pleno. La vida siempre es un bien. Esto es algo increíble. La vida siempre es un bien. ¿Por qué lo puede afirmar? Porque nos dice, esa es la afirmación quizás más fuerte de todo Evangelium Vitae, esa encíclica sobre la vida, en el que quiso precisamente unir evangelio y vida, diciendo que muchas veces parece que no son bien. Parece que la vida de otro complica la mía. Parece que hay la vida de mis enemigos, ¿por qué tienen que seguir viviendo? Es un mal para mí. La vida de una persona que ahora no somos demasiados en el mundo, no sobramos personas. ¿Por qué me imponen la vida de los demás a mí si yo puedo no querer? Son preguntas que hay que responder. ¿Por qué la vida siempre es un bien? Esta es la vida siempre es un bien porque es un don de Dios. Dios da cosas buenas. Y Dios con cada vida humana se compromete a que sea un bien. Por eso la referencia fundamental, la vida no se puede medir por las circunstancias, no se puede medir simplemente cómo me afecta a mí. La auténtica medida de la vida es el don de Dios. Y por tanto es una medida absoluta. Claro que nuestra vida no es absoluta, por eso se acaba. Claro que nuestra vida es absoluta, porque hay tantísimas vidas, hay uno más dentro de un mundo lleno de millones de personas. Entonces, ¿dónde está lo absoluto? Lo absoluto está en que en el don de Dios no se niega. Lo absoluto está en el que con el don de Dios tengo una dignidad que Él me protege y que por lo tanto me permite vivir y vivir para siempre. Y vivir con la esperanza de vivir para siempre.
Eso solo Dios me lo puede prometer, nadie más. Por tanto, ese valor absoluto de la vida nace de que la vida siempre es un bien, porque la vida es un bien. Por eso, dice, es una, es una intuición, más bien es un dato de experiencia cuya razón profunda el hombre está llamado a comprender. Por tanto, lo habla como la experiencia de todo hombre es que su propia vida la guarda como hombre. Y por eso, ¿cuál es el modo de vivir eso? El agradecimiento. Estar realmente agradecidos a Dios por el don de la vida. Esto es lo más fuerte que podemos tener. ¿Cuál es lo contrario al agradecimiento? Es pensar que uno lo ha conseguido todo por sí mismo. Esto es quizá la actitud más contraria a la que quería transmitir Juan Pablo II. El que se considere que él lo ha hecho todo, que nadie le ha dado nada, que lo ha sacado, primero porque es falso, precisamente nadie se ha dado la vida, pero fue lo mejor de nuestra vida lo hemos recibido. Y esto es importantísimo. Yo puedo decir lo que puedo explicar de qué manera lo he recibido Juan Pablo II, lo he recibido de personas que le conocieron mucho, como fue el cardenal Cafarra, como es Livio Medina, como es José Noriega, como es José Granados, como personas que he compartido tantas cosas que me ayudan ciertamente a entender el agradecimiento profundo, ¿no?, de todas esas personas que me han hecho tener una vida más grande. Y por eso es importante tener que ver que el don de Dios es un don original. Es la fuente de todo don. Por eso verlo cuál es el primero de todos los dones, que cualquier otro don tiene que basarse en ellos, podemos entender que es don de una vida y que toda mi vida significa recibir más plenamente ese. No es que me haya dado la vida como un dato, me da la vida como un sentido. Y dándome la vida como sentido, tengo necesariamente que llenar de sentido mi vida para poder vivir entonces según esa paternidad de Dios. Por eso al cardenal Cafarra le gustaba mucho glosar estas palabras de Juan Pablo II, tomando esa frase de Joseph Pieper, diciendo qué cosa era el amor, y dijo, es ante todo decir a alguien, qué bueno que tú existes. Es apuntar a la bondad de la existencia de manera radical, es precisamente ese amor que hace que la vida sea un don, cuyo entonces se convierte en aquel que lo recibe en una llamada a amar, para que sólo así podamos realmente responder con todo nuestro ser a la plenitud de Dios. ¿Qué significa esto desde el amor? Significa fundamentalmente que todo amor necesita una palabra. La creación, como nos narra la Biblia, es precisamente esa palabra primera que hace existir, ¿no? Y dijo Dios, y fue hecho, ¿no? Entonces, en Génesis, en que 10 veces dice Dios, recordando los 10 palabras que son los 10 mandamientos, para indicar que de esa manera Dios está desplegando un mundo ordenado en el que Él se presenta como el fin de todo ese mundo, para entender que se trasciende hasta llegar al descanso en Dios, ¿no? Pero significa en nosotros que cuando amamos, el amor es algo que va, no sabemos muy bien dónde nace, lo encontramos en nosotros, sí que entendemos que crece, pero hay un momento que tenemos que expresar. Hay un momento que el amor se hace palabra. Solo si nos atrevemos a decir a alguien te quiero es que realmente le queremos. En ese momento se convierte en una revelación. Hay algo que hay dentro de mí que tengo que tener una palabra para poderlo expresar. Por eso, ¿de qué manera la generación es importante en el Evangelio de la vida? Porque nos da palabras. Nos da palabras. Significa fundamentalmente lo primer don que recibimos con la vida es la palabra. Para poder expresar nuestro amor. Es conocido ese experimento famoso del emperador Federico II con Hermann, el nieto del gran emperador Barbarroja, que siendo un grandísimo lingüista, que hablaba 10 lenguas, escribía 7, ¿no? Quiso saber cuál era la lengua original. Entonces hizo un experimento.
Dijo que a 30 niños los tuvieran en una habitación y les cuidaran, pero que no les pronunciaran ninguna palabra. Que les cuidaran muy bien, pero que no intentasen transmitir en ningún lenguaje, ni siquiera gestos que pudieran significar las palabras. Para que entonces se viera cuál era el lenguaje original, que él pensaba que era el hebreo, y de esta manera pues podía ya trazar toda una teoría del lenguaje. Pero ese experimento, que estaba muy bien pensado, se convirtió en un experimento dramático, porque los 30 niños murieron. Ninguno llegó a los 3 años. ¿Y qué indica eso? Indica fundamentalmente la necesidad que tiene el hombre de una palabra amorosa. La necesidad del hombre de sentirse llamado. Que sólo así puede ser consciente realmente del don de la vida, para hacer lo suyo y para hacerlo realmente en plenitud. Por eso podemos ver que el don del amor es ser llamados por nuestro nombre. Esto es lo que han hecho nuestros padres. Todo lo que hemos recibido somos importantes porque tenemos un nombre. No somos uno más en una masa amorfa. Tenemos un nombre, hemos sido llamados y en eso somos insustituibles. Y eso es tan importante. O sea, el mismo relato del Génesis que aparece de la creación, luego, ¿qué es? Poner un nombre. Adán, que es un nombre genérico, que significa fundamentalmente hombre sin más, lo que necesita es alguien que le ponga nombre. Pone nombre a todas las cosas, pero busca que le pone nombre. Por eso el capítulo 2 y el capítulo 4 indica cómo el hombre descubre su propio nombre, precisamente como un nombre de amor. Por eso ese término genérico de Adán pasa a llamarse Isha, cuando se encuentra con la mujer. Esa es la primera palabra que pronuncia el hombre. Esto sí que es hueso de mis huesos y carne mía. Tú te llamarás Isha, porque de Isha ha sido toda. ¿No? Eso es de las alegrías que Juan Pablo II guardaba siempre en su corazón y entendía. Ese primer encuentro humano de hombre y mujer que hace que salga un canto de agradecimiento a lo que Dios había hecho. Como el después, ¿cuál es el segundo nombre? Precisamente cuando la mujer recibe el nombre de Eva. Que es cuando llega a ser madre, cuando exclama gozosa, he adquirido un hombre con la ayuda del Señor. Eso llama al hijo Caín, que significa adquirido por Dios, ¿no? Canit, que significa dado por Dios. Recibe el hijo como un don. Aquel que recibe el hijo como un don es Jehová, la madre de los vivientes. Reciben un nombre propio, precisamente cuando descubren su vocación al amor, cuando descubren al mismo tiempo el sentido profundo de la vida. Y esto es lo que ver como el amor, que por tanto identifica a la persona. Nos da identidad. Nos hace que nosotros nos encontremos a nosotros mismos y solo en la medida que encontremos no somos alguien echado a lo que es un mundo sin sentido y que necesita que alguien le ordene para... No, tenemos una propia nombre, tenemos un propio camino. Tenemos que encontrar un nombre escondido en Dios. Esto es lo que realmente veía, lo único, en cada hombre es verdaderamente único. No puede estar subordinado de ninguna manera a ninguno poder. No es un punto en un cosmos inmenso, sino una luz. ¿Verdad? Y ya puede ser todo oscuro. Una luz la vence todo. Ni es el hombre una mota en una masa, ¿no? Tiene su propio nombre y responde a él. Y eso significa, como su vida tiene una dignidad, la vida tiene que responder a una llamada. Y nadie lo puede negar. Y eso no está subordinado a nada, sino que realmente es el mismo. ¿Dónde se nos da el nombre? En la familia. ¿Dónde se nos da la palabra para poder reconocerlo? Eso Juan Pablo II tenía una doble dimensión que constantemente llevó a cabo, que constantemente decía, ¿no? Es precisamente como la familia era el lugar de la libertad,
y el lugar de la cultura. ¿Por qué era el lugar de la libertad? Porque siendo llamados por el nombre podíamos responder. La libertad no es un espacio vacío, donde nosotros creamos una cosa. La libertad es un espacio relacional donde nosotros respondemos a las personas que nos llaman. Y por eso es una libertad para amar. Esa es la libertad que en la familia está, ¿no? El Nuevo Testamento habla siempre de la libertad contraponiendo dos figuras que estaban en la casa. El hijo y el esclavo. Están en la misma casa. Muchas veces reciben la misma comida. Como dice San Pablo, a veces cuando el niño es pequeño parece como se le ordena como si fuera un esclavo. No es así. ¿Por qué? Porque el hijo permanece. Está para que la casa sea suya, para que reciba una herencia. El hijo fundamentalmente es para que reciba un don todavía más grande. Y por eso nuestra libertad es una libertad filial para responder a la llamada. Esta es la realidad fundamental, como la familia nos da esa experiencia profunda de libertad, que permite que es una libertad dirigida, que es una libertad para amar, que es una libertad, por consiguiente, que no nace de un vacío, sino nace de una plenitud. La plenitud de la herencia recibida del Padre. ¿Y eso cómo se expresa? En la cultura. La familia es capaz de generar cultura. Juan Pablo II, por la importancia que daba la palabra, pues estudió en primer lugar filología porque entendía ese poder de la palabra, ¿no? Vivía en ese pueblo de polaco que acababa, cuando él nació justamente hace 100 años, en la que acababa de ser libre. Polonia había renacido como nación justamente después de la Primera Guerra Mundial. Por eso prácticamente 3 años después de la Primera Guerra Mundial, pues nació Juan Pablo II en la Polonia libre. Era una novedad grande porque hace 150 años que no eran nación. A finales del siglo XVIII, por la conquista de los caballeros teutones de Polonia, quedó dominada entre Rusia y Alemania, de tal manera que no existía como nación. ¿Qué es lo que mantenía? La palabra, el polaco, la cultura, que hacía que esa palabra fuera viva. Y por eso esa realidad profunda, ¿no?, de la palabra de Dios era la que les mantenía en la propia identidad. Esto es lo que entendía, que la familia es el primer lugar donde se nos transmite el lenguaje. Es donde se crea ese lugar donde la primera cultura es la capacidad de abrirnos al universal para que expresarnos lo que somos nosotros mismos, ¿no? Y por eso es la realidad entendió cuando empezó a tratar las familias como eso era la cultura, que era libre dentro de un régimen tremendamente opresor de la libertad, como era el comunismo. Diciendo que cómo era capaz en las familias, en cuando se unían entre ellas, que pudieran expresar de verdad al hombre cómo se desarrollaba, cómo se educaba, que estaba llamada a una plenitud, ¿no? Entonces podemos ver entonces ahí como desde la vida como un don, vida y familia se unen profundamente. El don tiene que ser recibido en el lugar adecuado. Es el mismo Juan Pablo II que utilizó esa expresión tan hermosa que luego ha sido repetida, ya sea por Benedicto XVI como por el Papa Francisco, de una ecología humana. La familia es la primera ecología humana. La familia es el lugar donde la vida se puede desarrollar adecuadamente dentro de una educación y puede alcanzar una plenitud. Eso es la familia. Sin familia no hay ecología humana. Estamos haciendo violencia a la persona. Ya sea por nacer sin una familia, tenemos la misma violencia que es una familia monoparental, porque falta algo que el hijo quiere, el hijo desea, como la violencia de una familia exclusivamente sin diferencia sexual, porque no explica el origen. Es una violencia tremenda respecto del caso. La violencia no es física, es una violencia que es espiritual, que es mucho mayor, porque no está dándole sentido a la existencia. Está privándole de entender de dónde ha nacido.
Y esto es donde el hombre puede encontrar su razón de vivir. Por eso, en el fondo, el haber recibido un don, lo que la vida es para darla. Todo hijo, naturalmente, desea el primer momento como ser como sus padres. Sus padres son los que le abren al universo. Luego entiende en un momento de qué manera sus padres no lo son todo, pero sí que le queda claro que han abierto a un universo de sentidos en donde recibe una tradición como fuente, ¿no? Y por eso el sentido más verdadero y profundo de la vida, como dice San Juan Pablo II en el Evangelio Vitae, es un don que se realiza al darse. Os he hecho el Evangelio. ¿Qué ocurre? Está amenazado. Aparece la cultura de la muerte. Recuerdo yo también estaba presente en Roma, la primera vez que Juan Pablo II habló de cultura de la muerte, porque es un momento, es una expresión muy fuerte. La cultura siempre habla de vida y una cultura de la muerte es como una contradicción en los términos, ¿no? Pero ¿qué significaba? Cuando la primera vez que pronunció la cultura de la muerte fue justamente en la vigilia de Domingo de Ramos del año 84, que era el año santo de la redención, y que por eso Juan Pablo II había elegido el Domingo de Ramos como el jubileo de los jóvenes. Y pues fue el anticipo de la primera jornada mundial de los jóvenes, que fue el 85. El gran éxito de esa jornada, y estaba en Roma en ese momento, y fue una impresión enorme, ¿no? Porque desde las 4 basílicas salía una procesión grandísima de palmas que iba a juntarse toda ella en San Pedro. En la vigilia habló por primera vez de una cultura de muerte. Claro, me chocó tremendamente esa expresión. ¿Por qué una cultura de muerte? Indica fundamentalmente cómo la corrupción de lo mejor es lo peor y cómo hay un fenómeno que simplemente en vez de generar vida, lo que hace es amenazar. En vez de convertirse en algo que enseña a vivir, es algo que amenaza para controlar. ¿De qué manera es una cultura? Es una anticultura, pero que se extiende con las redes culturales, que aprovecha las relaciones que la cultura ha generado para imponer su control. Y por eso él lo entendía así, ¿no? Y por eso, para entender bien la cultura de la muerte, él alcanzó ese nuevo concepto que era una estructura de pecado. Nosotros en Latinoamérica y muy especialmente en Perú habéis padecido determinada teología de la liberación revolucionaria, ¿no? Y entonces que él hablaba de pecado estructural, que decía, el pecado no es de los individuos, el pecado son de las estructuras que hace que los individuos obren mal. Esa explicación marxista del pecado estructural, naturalmente, Juan Pablo II la rechazaba totalmente, pero sí que hablaba de estructura de pecado diciendo que es que se induce a las personas a pecar. Que hay sentidos culturales que hacen que las personas deforman la conciencia de las personas. Esto no es una estructura simplemente como un modo de ser mandado, sino estructura ante todo indica cómo las relaciones culturales entre los hombres pueden hacer que las personas pierdan los sentidos profundos de vivir y se deforme la conciencia humana. Y por eso dentro de estructuras de pecado hablaba de dos, ya sea el poder sobre todo y el consumo como si fuera lo único. Y que de cuál es lo común de ambas cosas, porque la gente puede buscar el poder de imponerse a los demás de una manera inmoral y eso genera una estructura de pecado. ¿Cómo se puede el hombre desear simplemente todo y por hacer caiga quien caiga? Porque en el fondo no tiene idea de Dios. Porque considera que Dios no le importa. Y es ahí donde lo ve que en el fondo lo que une a ambos es el materialismo. Si todo fuera material, la materia como es para mí,
la podría buscar contra los otros. Eso genera una estructura de pecado enorme. Porque en vez de unirnos a algo en un elemento trascendente, ahora mismo estoy comunicando, es una verdad. La verdad que he recibido Juan Pablo II. Por tanto, estoy haciendo una tradición, estoy entregando lo que he recibido. Con eso no lo pierdo, con eso estoy enriqueciendo una vida. No es así, y por tanto estoy generando vida. No como el que quiere oprimirme, el que me dice lo que tengo que pensar, en el que quiere que yo actúe como... Es ahí donde lo material que me divide a los demás es lo que yo puedo poner como una manipulación del otro. Entonces se entendió muy bien ya en la solicitud de los sociales cómo el liberalismo occidental era también una estructura de pecado, bastante semejante al marxismo. Y cómo por eso generaba algo contrario a la vida. Ciertamente la extensión del aborto en los países comunistas fue muy anterior a los países occidentales. ¿Por qué? Porque él formaba parte total del control. Hay que tener control de nacimientos, aborto. Pero claro, esa mentalidad llegó materialista, llegó a Occidente. Y es una mentalidad de estructura de pecado contra la vida. De tal manera que se justifica. ¿Por qué se justifica? No por lo que haces, sino por otras razones ajenas. Claro, será desgraciado, futuribles. No podemos alimentar a tantos, una realidad meramente social. La vida no sería una. Esa es la cultura de la muerte. Que al final, ¿a qué conduce toda la estructura de pecado? A considerar que el padre es malo. La paternidad no es buena. Y por eso los matrimonios, ten cuidado de tener un hijo. Ten un hijo, sí, ya dos es bastante, hay tres, una multitud. ¿Cómo es posible? Porque la vida no es un don. Porque la vida no es algo grande que se transmite. Porque la vida se calcula y los cálculos no nos salen. Y eso es una estructura de pecado. Pensar que los cálculos están por encima del don de la vida, eso es una estructura de pecado porque estás valorando la vida fuera del don de Dios. ¿Cómo se puede vencer esto? Es ahí donde el vencimiento es por la misericordia, que es la última palabra de Dios. ¿Cómo se puede vencer esa estructura de pecado? Él lo decía, estructura de pecado, ante todo, es una deformación de la conciencia. Es algo terrible. O sea, va a lo más sagrado del hombre y lo deforma. ¿Cómo se puede vencer? Por algo el más sagrado. Entonces ahí es donde, en esa encíclica del Espíritu Santo tan hermosa, un poco larga, es difícil leer, pero tan hermosa, es la que dice como el Espíritu Santo convencerá al hombre del pecado, de la justicia, del juicio y de la justicia. Claro, una frase un poco enigmática. ¿Qué significa convencer del pecado? De justicia? Él lo explicaba de una manera muy hermosa. ¿Qué significa convencer? Convencer la conciencia. La conciencia es un convencimiento. El Espíritu Santo lo que hace es formar la conciencia para que sea cristiano. ¿Qué es lo primero que hace? Convencer del pecado, reconocer nuestros pecados para purificarlos. Eso lo tenía claro Juan Pablo II. Lo peor es no querer reconocerlo y justificar el pecado. Lo que hace la estructura del pecado es justificar el pecado. Si no podía hacerlo de otra manera, claro que podías hacerlo de otra manera. Es que no tenía fuerzas, claro que Dios te da fuerzas. No puedes justificar el pecado. Entonces, ¿qué significa que convence del pecado? Nos revela profundamente el pecado para que el pecado sea juzgado y nosotros por la misericordia alcancemos la justicia de Dios. ¿Qué es la misericordia? La que juzga el pecado y vence el pecado. Nuestra conciencia juzga el pecado, claro que sí, dice que es pecado, pero no nos perdona. Precisamente una de las, cuando fui a Perú, vi qué manera existe una práctica grande
del sacramento de la confesión y con mucha alegría. ¿Y por qué? Porque lo más terrible es pensar que Dios no nos puede perdonar. Porque uno no se perdona a sí mismo. Entonces, claro, cuando te hablan del pecado, te están hablando de una condenación que asusta a Dios. Dios parece que te está condenando, porque no puede sino reconocer el pecado. No es así. Dios, cuando ve al pecador, lo que hace es condenar el pecado para que el pecador pueda volver a la justicia. Y eso es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es tapar los pecados para que no se vean. La misericordia de Dios no es decir que eso sería entrar en la estructura del pecado. Sería volver a la cultura de muerte, generar una cultura de muerte. La misericordia, por lo tanto, es encontrar que una fuente de vida que vence el pecado. Ese es el convencer en lo referente al pecado, es descubrir esa doble don de Dios. El don de la verdad de la conciencia, que reconoce el pecado, y el don de la certeza de la redención, que vence el pecado. Y por eso es donde podemos ver cómo eso se da en el Evangelio de la vida, porque la vida tiene sentido, y en el Evangelio de la familia se convierte en ese lugar donde esa verdad puede iluminar. Por eso, ¿qué es lo que canta María? Que la misericordia llega de generación en generación. ¿Qué significa eso? La misericordia está unida a la generación de los hombres. La misericordia es un engendrar en Dios. Por eso María, cuando canta la grandeza de Dios que ha elegido en su humildad, está narrando su propia misión, que es engendrar en la misericordia. Por eso, ¿qué significa? Que de generación en generación la misericordia de Dios tiene que llegar. La primera misericordia de Dios será realmente la familia. Pues ahí donde somos acogidos en lo que somos, y se nos conoce nuestra propia dignidad y estamos capacitados para responder a esa llamada a un amor hermoso. Es lo que esta mañana recordaba el Papa Francisco, y también la carta que ha escrito Benedicto XVI a los obispos polacos sobre San Juan Pablo II, ¿no? El Papa Francisco terminaba su homilía diciendo que él había sentido que la justicia de Dios tenía este rostro de la misericordia, esta actitud de la misericordia. Es el dono que nos ha dejado. La justicia es la justicia misericordia. ¿Y por qué es la misericordia justa? No olvida nunca la justicia, sino que la lleva a plenitud. Acaba creo que hace un mes se ha abierto la causa de beatificación de los padres de Caro Wittigua, de Emilia, de Caro. Esos padres que dieron esa acogida al hijo. Y es tan hermoso cuando él habla de arrodillarse ante el Padre que procede de toda paternidad, es porque él aprendió la oración viendo a su padre arrodillado. Su padre tenía en su propia casa un crucifijo, delante un reclinatorio, donde se arrodillaba a rezar, ¿no? Y donde eso vio a su padre largas horas, sobre todo cuando empezó la guerra. Ahí es donde aprendió Juan Pablo II la paternidad. En esa oración de un padre que confiaba en la esperanza de la vida que había engendrado, donde entendió la paternidad de Dios. Por lo tanto, en la oración de rodillas es donde entendemos la fuente de toda paternidad, de toda familia, de que está siempre envuelta en ese misterio de fecundidad que nos ha hecho hijos de Dios. Así es. Muchas gracias por vuestra atención y todo lo que habéis preparado. Os agradezco mucho toda esta invitación para celebrar a tan gran santo. Bueno, muchas gracias, Padre Juan José. Mientras que voy a dar el pase a la doctora Patricia Campos, a nuestra rectora,
antes de darle el pase, pues hemos terminado la conferencia, me gustaría que ingresen a este link que está mostrándose en pantalla para acabar con, cada uno puedan ingresar y poner una frase final de lo que nos podemos llevar del gran legado de nuestro Papa Juan Pablo II. Doctora Patricia, las palabras. Padre, queridos asistentes, en primer lugar, muchísimas gracias por habernos regalado estas reflexiones tan interesantes en el centenario del nacimiento de nuestro querido Papa. Yo creo que como Universidad Católica hemos sido esta tarde bendecidos por este recuerdo. Quería asimismo agradecerle el que siempre esté con nosotros, siempre que le pedimos, está al lado de nosotros, espero que lo siga haciendo por mucho tiempo más. Agradecerle a los institutos, al de Familia y al de Bioética por esta oportunidad y a todos los que han participado con nosotros en esta excelente charla. Yo me voy a tener que retirar porque tengo otra reunión más y después otra reunión más. Padre, ha sido un gusto verlo. Muchas gracias. Con mucha misericordia. Gracias. Patricia, gracias de verdad. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Por aquí vamos a continuar con algunas preguntas que nos han enviado. Padre, la primera pregunta que nos manda dice, ¿cómo hacer contracorriente para vivir el Evangelio de la vida frente a la cultura que se ha ido desarrollando en base a las doctrinas de la revolución industrial, de la revolución sexual y ahora pues de la revolución digital que lo hacen sacar al hombre de su realidad? Muy bien, pues yo creo que precisamente el modo de hacerlo es, en primer lugar, vivir una comunión profunda. Es decir, no hacerlo solos, sino realmente vivir en la comunión de entender de qué manera la familia no puede estar sola y que haya un asociacionismo familiar y al mismo tiempo eclesial que ayude ciertamente a que estas familias tengan un testimonio, sean visibles. Yo creo que esa fue la idea grande de Juan Pablo II, a reunir a las familias, porque genera una cultura. Ciertamente la cultura no viene del mero instrumento, sino de la palabra. No viene exclusivamente de la técnica, sino la palabra es la que puede servirse de la técnica para dar un sentido y dar un fin, ¿no? Y por eso no es simplemente ir contra, sino realmente desenmascarar una ideología y afirmar plenamente el don de la vida como algo precioso. Eso es crear una minoría creativa, pero que siempre nace de una comunidad viva que celebra el Evangelio de la vida, que transmite el Evangelio de la vida, que sirve al Evangelio de la vida. Padre, otra pregunta por aquí nos ponen, ¿qué diría San Juan Pablo II en este contexto de la pandemia? Muy bien, pues yo creo que primero diría que no tengamos miedo, que es lo que dijo la otra vez. Creo que dentro de la pandemia, una de las cosas más terribles que hay es el miedo que se está generando. En lo cual, ¿qué quiere decir? Que ha habido epidemias a lo largo de la existencia muy grande. ¿Qué es lo que nos ha hecho Dios? Que sepamos responder, la enfermedad no es el mal peor que tenemos. Claro que hay que evitar el mal de la epidemia, pero que al mismo tiempo hay bienes mayores. Y eso recordar es que podemos afrontarla, pero con mucha esperanza. Yo, cuando empezó la pandemia y empezaron a poner normas tremendas de evitar, y claro que son normas buenas, me parecía como era todo tan exagerado, diciendo, ¿qué pasa aquí? Y os recordaba fundamentalmente que la conversión de San Francisco. San Francisco se convirtió, no la primera vez, o sea, la conversión plena de San Francisco es cuando abraza a un leproso. Claro, desde el punto de vista de la pandemia estaría cometiendo el pecado más grande. ¿Cómo es posible? No. Vio que el gesto de amor de abrazar a un leproso es más importante que el peligro de contagiarse. El peligro peor que tenemos no es contagiar. El peligro peor que tenemos es realmente no considerar al otro como un hermano y considerarlo como un enemigo. Pero ahora el problema de la pandemia, fundamentalmente, que diría Juan Pablo II, es no veamos al otro como una persona que me puede contagiar, sino como todos juntos estamos intentando que socialmente podamos ir adelante. Que esto no cree una visión de que el otro es un enemigo,
sino que todos juntos tenemos adelante una misión que realizar. Yo creo que es lo que dirá: no tengáis miedo de la pandemia, construid una sociedad de la esperanza, porque eso ayudará a superar. A ver. Perdón, una última pregunta me ponían por aquí. Nosotros como comunidad universitaria, tanto docentes como estudiantes, como académicos, ¿cuál es el reto que nos deja Juan Pablo II en esta época con tanta influencia de revolución sexual? Yo creo que Juan Pablo II quería mucho la universidad, un universitario nato. Extrañamente porque su vocación nació de la universidad, aunque pasando por una fábrica, que es una cosa curiosa, porque entendió muy bien que los nazis lo primero que quisieron hacer era quitar la universidad, quitar la cultura. Entonces entendió muy bien que las ideologías lo primero que hacen es deformar la universidad y para que la gente no piense. Y para que la gente simplemente reciba una cosa. ¿Y qué es eso? Una universidad meramente técnica que se transmiten conocimientos, pero que no forma personas. Creo que la universidad tiene ante todo una tarea enorme de formar personas. Y creo que en eso la Universidad de Chiclayo sí que lo he visto con un deseo grande de hacerlo. Pero entonces al mismo tiempo significa dar eso un objetivo. Que la universidad tiene el valor grande de cómo todos los saberes apuntan a algo más trascendente. Y por tanto cada uno no se queda encerrado en su propia especialidad, sino que entre todos podemos contribuir a algo mucho más grande. Y eso es donde se puede entender de qué manera una universidad sirve a la sociedad pasando por la familia. Pasando realmente para que la familia encuentre la vocación de sus hijos también en la universidad. Para que se entienda que su vocación es simplemente ser unos profesionales y no ser unos hombres realmente cabados. Recuerdo también en noviembre se canonizó a John Henry Newman, del cual también era gran admirador Juan Pablo II, evidentemente por su ser apasionado de la verdad. Él era un grandísimo amante de la universidad, toda su vida fue universitaria. Entendía eso, ¿no? Consiguió que hubiera la primera universidad católica en Irlanda, diciendo, ¿qué es lo que corresponde? Dice, no corresponde simplemente el transmitir un conocimiento, sino realmente formar una mente católica, formar unas personas que realmente sean católicas, porque ellos harán de su vida es el propio testimonio. Por tanto, yo creo que hemos recibido una herencia tan preciosa en Juan Pablo II, que confiaba tanto en la universidad para que formara a esas personas que pudieran dar razón de su esperanza. Padre, otra pregunta, por aquí dice, la primera misericordia de Dios es la familia. ¿Cómo transmitirlo a quienes nacen sin ese contexto ni acogida familiar? Pues ciertamente dándoles una familia. Necesita una familia, se les da una familia. El sentido de la misericordia de Dios es que tienen un deseo de familia que tienen que encontrar. Por lo tanto, ya sea como la familia acogida, como sea ya la familia de adopción, como el mismo contexto en el cual la acogida de las personas sean de verdad, es eso. O sea, que hay una grandísima violencia cuando eso no se produce y solo la misericordia de ofrecer una familia, un contexto familiar es lo que puede ayudar. O sea, que creo que el mensaje del cristiano en eso es absolutamente definitivo. O sea, que el cristianismo está para que todo hombre descubra que es hijo de Dios. Que Dios mismo le promete una familia en su propia paternidad. Y que eso es algo que redime. ¿No? Es tan bonito el testimonio que Benedicto XVI ponía en especial vino de Vaquita, aquella que capturada y hecha esclava, en todo momento entendió que Dios era su padre. Y que por eso mismo podía de verdad el poder dar testimonio de que es allí donde la misión de la familia es para que cada persona encuentre que es hijo de Dios. Muy bien. ¿Para que no te oigo?
Padre, y con esta última pregunta, hay muchas preguntas, Eso, que pero si bueno, queréis eso, las preguntas otras, y podéis pasar una lista de preguntas y intentaré escribir unas perfecto, pequeñas. responderlas, pero con esta última acabamos. Sí. Nos preguntan aquí que Juan Pablo II fue un hombre que tuvo muchísima confianza. ¿Cómo podemos hacer todos nosotros para tener confianza ante tantas situaciones actualmente? Sí. Ponen aquí actualmente con una situación compleja, complicada, tanto humana como existencialmente. Sí. Pues muy bien, pues yo creo que fundamentalmente tenía confianza porque conocía el corazón del hombre. Entendía que en el corazón del hombre hay un sello de Dios, ¿no? Y por eso daba esa confianza. Yo creo que es una persona que daba la confianza. A veces mismo en la carta de Benedicto XVI, pues dice que han querido presentar a algunos como una persona muy rígida porque exigía, ¿no? Porque confía, exige. Porque no quiere dar las cosas, sino realmente exige porque sabe que es lo mejor. Entonces, ¿qué significaba eso? Que eso se entiende muy bien en los padres. Que los hijos reciban confianza es la única manera de educarlos. Ciertamente es una confianza exigente, la cual tiene que razonar en aquellos momentos en que se falla, y que se tiene que acompañar en los momentos de error, pero siempre con esa confianza grande de que es un bien. O sea, lo que peor se puede hacer a un niño es decirle tú eres malo. Porque el niño se lo cree, y entonces empieza a actuar mal, porque es malo, ¿no? La confianza del niño es una confianza que es bueno. El cristianismo que dice somos hijos de la luz y no de las tinieblas. Lo que hay más profundamente en el corazón del hombre es una luz que Dios ha puesto y que nadie puede quitar. Esa es la confianza enorme que tenía Juan Pablo II. Y por eso exigía. Por eso esperaba cosas grandes. Por eso no justificaba el pecado, sino que realmente decía que el hombre podía salir. Vivía de la bendición de Dios, ¿no? Y esa es evidentemente la confianza que él tenía enorme en María, para indicar cómo en ella nos guarda siempre, ¿no? Por eso necesitábamos a mis ojos misericordiosos para entendernos a nosotros con ese bien y confianza de Dios. Muy bien, Rosita. Bueno, Padre, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecerle a usted por habernos dado este tiempo, también a todo el público, a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Bueno, todos hemos hecho un alto porque hoy es todo un día especial, no solamente para la Iglesia, sino para todas personas. Creo que somos de la generación del Papa Juan Pablo II y hemos querido tener este pequeño homenaje desde el mundo académico hacia la figura de Juan Pablo II, su pensamiento, todo el legado que nos ha dado por medio del Padre Juan José Pérez Oba. A nombre de la universidad le agradecemos mucho, Padre. También agradecemos a todas las personas que nos han acompañado. Hay muchísimas preguntas en el chat. Nos comprometemos como instituto a enviárselas al Padre y el Padre pues nos la responderá. Y bueno, continuaremos con una serie de conferencias también, aprovechando este tiempo de pandemia en donde estamos en las casas, pero que también nos sirva para formarnos intelectualmente. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Dios a todos, una bendición a todos. De Padre, verdad, denos una bendición a todos, por favor. nada, que Dios os bendiga, que por medio de Juan Pablo II, que su paternidad dé un fruto de vida eterna en vosotros, por el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Adiós. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por habernos acompañado. No se olviden de dejar su frase conforme les comenté.